Gente, muy buenos días. Daniel, el psicólogo, les saluda desde la provincia de Cotopaxi. Por un impulso llegué a Zapanal, las 7 Cascadas, Cantón La Maná, y justamente de la conducta impulsiva les voy a hablar en el video de hoy. Espero les resulte interesante. Mi conducta impulsiva ha sido una de las características de mi personalidad más difíciles de llevar y la que más me ha traído problemas. Por supuesto que es algo que traté varias veces cuando tomé terapia, porque realmente se me hacía muy difícil controlar muchas de mis conductas. Pero siempre fue algo que traté indirectamente, porque nunca reconocí, nunca me di cuenta de que mi conducta impulsiva era un problema. Es más, ni siquiera tenía noción de que era una persona impulsiva. A fin de cuentas, las conductas impulsivas son el resultado de algunas dificultades que tenemos en el pensamiento, de las que no somos tan conscientes. Lo que yo solía hacer era intentar lidiar con los problemas desde mi conducta impulsiva, pero no me daba cuenta de cuál era el origen de ese impulso, porque ni siquiera lo reconocía. Iba por la vida lidiando con los problemas, atribuyéndole a cada uno una naturaleza distinta, y no me daba cuenta de que podrían tener un origen común. Eso no quiere decir que el origen de los problemas haya sido de mi responsabilidad, pero era mi manera de reaccionar ante esos problemas lo que a fin de cuentas me traía más dificultades, y no me daba cuenta de por qué. Gracias a la terapia me di cuenta de que necesitaba tener control sobre mis conductas independientemente de la naturaleza de los problemas, porque realmente uno no puede controlar lo que sucede alrededor, pero uno sí tiene la capacidad de controlar la manera en cómo interpreta las cosas que le suceden. Y lo que me pasaba siempre es que los problemas sobrepasaban mi capacidad de controlar mi conducta frente a ellos. Y aunque podía entender racionalmente que no podía tener el control sobre las cosas que suceden a mi alrededor, se me hacía muy difícil entender que había algo mucho más importante sobre lo que sí tenía control total, y era sobre mi manera de pensar sobre las cosas. Gracias a la terapia y a todo lo que fui conociendo por el hecho de haber estudiado psicología, pude ir entendiendo de manera paulatina cuál era realmente el problema con mi conducta. Y escarbando en lo profundo de mi mente, llegué a entender que en el fondo todo se trataba de una idea que tenía que ver con la justicia, con mi concepto personal de lo que significa justicia. A lo largo de nuestra vida, los seres humanos vamos construyendo una interpretación de la realidad, estructurándola con ideas que nos sirven para comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor y las cosas que suceden con nosotros mismos. Personalmente, muchas de mis interpretaciones sobre la realidad son bastante rígidas, y hablo en presente porque esas cosas de fondo no han cambiado. Creo que no necesitan cambiar sustancialmente. Sin embargo, lo que sí necesitaba yo era aprender a ser más flexible respecto de cómo utilizaba esas interpretaciones para lidiar con la realidad. Mis ideas sobre lo que es justo en la vida las he cultivado desde niño, y las he cultivado de manera muy rígida, muy tajante, porque es parte de mi personalidad y porque mis experiencias de vida y mi estilo de pensamiento me han llevado a estructurarlas así. En el fondo, todos los seres humanos tenemos ideas muy rígidas. Eso quiere decir que son ideas que no cambian independientemente de cuál sea la experiencia, de cuál sea la vivencia, siempre se mantienen más o menos intactas. Lo que a mí me sigue pasando, porque sigo siendo una persona impulsiva, pero que ahora puede controlar mejor sus conductas relativamente, es que en realidad yo tengo muy poca experiencia acerca de cómo resolver problemas relacionados con otras personas. El hecho de que mis ideas sobre lo que es justo hayan sido siempre tan inflexibles no me permitía lidiar con la posibilidad de que otra persona pudiese faltar de alguna forma a esa manera en que yo interpretaba las cosas como tenían que ser. Cuando yo era un niño esperaba que el mundo funcionara como yo creía que debía funcionar. Y eso le pasa a muchos niños. Con el tiempo las personas se van dando cuenta de que el mundo no funciona tal como uno piensa que debería funcionar. Y que esas ideas sobre justicia, equidad, igualdad, no son realmente aplicables en la práctica en todo momento, sino que las cosas son mucho más flexibles, impredecibles y ambiguas. En mi caso, el pensamiento es tan estricto que jamás me ha permitido admitir ambigüedades, y eso me ha llevado siempre a rechazar las cosas que de entrada no me resultan del todo lógicas. Entonces sucedía que todas mis relaciones sociales tendían a fracasar en algún punto siempre, desde mi niñez, porque yo no era capaz de admitir que las cosas no salieran como yo pensaba que tenían que salir. Entonces mi mente estaba siempre predeterminando lo que las otras personas tenían o no tenían que hacer en cuestiones como lo que era justo o lo que era adecuado en determinada situación. En respuesta a las conductas de otros, en temas trascendentales para mí que tenían que ver con la justicia o la equidad, por ejemplo, que no se ajustaban a mis cánones, simplemente yo rechazaba tener interacción con ellas, aunque en el fondo no hubiera sido mi intención, porque yo siempre valoré mucho el hecho de poder acercarme a otra persona. Sin embargo, nunca tuve las herramientas para poder hacerlo.
Mi intención en realidad era rechazar esas conductas particulares, pero no a la persona. Sin embargo, como era tan tajante en mi forma de pensar, no podía llegar a medir la intensidad de mis reacciones. Muchas personas que son impulsivas como yo quisieran tener más contacto con otras y definitivamente no encuentran la manera. En determinado momento, los otros lo que hacen es decepcionarles. Y esa decepción desemboca en culpa porque terminamos pensando que algo malo hay en nosotros, que no podemos entablar una relación con las personas de manera sana. Y entonces la impulsividad funciona así. Se acerca a mí una persona, establezco una relación y empiezo a depositar expectativas sobre lo que yo creo que debe hacer en función de cosas que para mí son trascendentales, como en mi caso la justicia. Para cada uno serán las cosas que considere importantes las que disparen en determinado momento las conductas impulsivas. En fin, se entabla una relación social, que puede ser tan simple como comprar algo en una tienda, o una relación romántica, que sería la forma más íntima de conexión con otra persona. Y cuando la conducta de ese otro llega a transgredir las cosas fundamentales para nosotros, y tenemos poca o ninguna experiencia para lidiar con las cosas que se salen de ese control que queremos tener sobre la situación, explotamos, respondemos de manera violenta, agredimos, provocamos agresión de parte de la otra persona, o ante una agresión gratuita reaccionamos con el doble de violencia. Todo desencadena en una situación que se sale totalmente de control. Nuestra falta de experiencia no nos permite determinar si esa relación, a fin de cuentas, vale la pena conservarla, o podemos simplemente rechazarla, hacernos a un lado y estar seguros de que no hemos perdido nada importante. En las personas impulsivas como yo es bastante común que no sepamos identificar cuándo una relación es importante conservar y cuándo es saludable decir adiós. El resultado suele ser que todos a nuestro alrededor son tóxicos y que jamás podremos tener una relación con nadie porque el mundo es malo y está lleno de personas que no valen la pena. Y esa misma impulsividad originada en nuestra rigidez de pensamiento nos impide ver nuestros propios errores, porque obviamente nosotros también vamos por la vida fallando a los demás y no siempre nos llegamos a enterar de que así sucedió. Podría ser una característica muy de nosotros los impulsivos el que siempre demos a notar que algo no nos satisface, pero no siempre somos claros en decir exactamente en qué fue que supuestamente fallaron. Eso no nos hace ser personas sinceras realmente. Lo que nos pasa es que no podemos controlar la lengua, y eso no significa que el mensaje que emitamos en ese momento de descontrol sea claro para el otro. Nuevamente estamos ante un problema de narcisismo total. Solo me interesa lo que me pasa a mí y no me doy cuenta de que hay otra persona con otra forma de pensar implicada en la situación que quizá ni siquiera entendió por qué nos pusimos como nos pusimos. Jamás se trata de justificar la conducta de otra persona. Si mis principios son como son, yo debo ser fiel a ellos, porque a fin de cuentas se trata de lidiar con mi pensamiento y no con el de los demás. Eso no significa que las personas impulsivas no tengamos la capacidad de relacionarnos con otros porque no cumplen con nuestras expectativas. Es importante encontrar la manera de explorar nuestros propios límites frente a los otros, y eso tiene mucho que ver con lidiar con algunos temores que vamos acumulando por dentro debido a nuestras mismas experiencias de fracaso en el pasado en cuanto a relacionarnos con otras personas. Son situaciones que no van a cambiar con ver un video, con escuchar mi experiencia personal, pero que sí pueden cambiar con terapia, con un aprendizaje paulatino de autoexploración que permita a cada uno conocer la manera de acercarse a otra persona, de entender cuáles pueden ser las consecuencias de ese acercamiento y contar con herramientas previamente diseñadas para poder hacer frente a las situaciones que no salgan como yo quisiera que salieran. Llegar a tener el control total de uno mismo en las relaciones interpersonales es realmente complicado. A mí me sigue costando y sigo aprendiendo día a día porque todavía tengo conductas impulsivas, soy muy tajante, pero también puedo entender ahora cuál es mi responsabilidad en el asunto. Algo muy bonito y motivante de la vida es que cada día tenemos algo nuevo que aprender. Cada día la vida nos ofrece una nueva oportunidad para explorar quiénes somos y cómo funciona el mundo. Una terapia psicológica justamente sirve para potenciar esa capacidad que tenemos los seres humanos día tras día de crecer un poquito más, de conocer quiénes somos realmente y de solidificar más nuestra personalidad para entender exactamente qué es lo que queremos y a quiénes queremos en nuestra vida. Recuerden que lo único de lo que tenemos control es de nuestra forma de pensar
y por ende de nuestras emociones. No hay nada más en esta vida sobre lo que nosotros podamos tener algún control. Así que de lo que realmente se trata es de experimentar con las cosas que nos pasan para conocer cómo reaccionamos y poder quizá aprender a controlar esas reacciones en un futuro en función de sentirnos mejor la próxima vez, de aprovechar mejor la situación y de llevarnos mejor con otras personas si es lo que realmente nos interesa. Hablar de lo que significa para mí justicia sería ahondar en un tema bastante complicado. El mensaje que es importante es que todos los días trato de comprender un poco mejor a las otras personas, de entender que para ellos justicia puede significar algo muy distinto, que muchas de las cosas que hacen los demás no tienen que ver con maldad ni con mala intención, sino con una manera distinta de ver el mundo, con una idea distinta de lo que es la justicia, de lo que es la igualdad, de lo que es lo correcto. Y que detrás de la construcción de esas ideas hay toda una historia de vida en cada persona que hace que su posición en el mundo y su manera de ver las cosas sea muy particular. Y que sea realmente muy complicado que otra persona pueda coincidir perfectamente con las cosas que yo pienso respecto de cómo funciona la vida. En estas situaciones, en realidad uno no tiene otra opción que ser fiel a las cosas que piensa y a cómo interpreta el mundo y la vida. Sin embargo, puedo hacer que mi vida sea un poco más fácil si entiendo que no siempre las cosas van a salir como yo quiero que salgan. Y que ser un poco más flexible respecto de la conducta de los demás no significa que estoy faltando a mis principios. Significa simplemente que estoy reconociendo mis límites y que me estoy haciendo la vida un poco más fácil. Yo cargaré con mis ideas rígidas sobre la justicia hasta la muerte, pero trato de permitirme día a día ser un poco más tolerante respecto de la forma en que los demás piensan. Y eso está ayudando bastante a que mi vida sea mucho más llevadera cada día y que sea un poquito menos impulsivo cada vez. Permítanse ir a terapia e intentar descubrir qué puede haber detrás de sus conductas impulsivas para ver si la vida se les puede hacer un poquito más fácil. Este fue el video de hoy, espero les haya parecido interesante. Desde la cascada del Gran Zapanal, Cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, Ecuador, se despide Daniel el psicólogo. Hasta una próxima.